Esta es la historia de un genio pastelero, quien falleció antes de cumplir su sueño de crear un país repleto de dulces y que reencarnó en otro mundo, como Pace, el hijo de un noble sin dinero, quien durante 20 años transformó tierras infértiles en un lugar capaz de cultivar cualquier cosa. Y desde que Pace nació, toda la familia ha vivido en armonía, administrando 3 aldeas. Pero a pesar de que todo estaba bien, Pace deseaba hacer su país de dulces, pero en sus tierras no se producía azúcar y conseguirla era imposible. Mientras tanto, Fitz, uno de los 3 sirvientes de su padre, reconoce que las recomendaciones de Pace han ayudado en las cosechas, aunque debido a que unos bandidos llegarían a su región, pronto el padre se puso nervioso y pensó en la única solución, la cual era adelantar la ceremonia de consagración de Pace, debido a que él podría ser un gran as bajo la manga. Este se lo informó a su esposa, la cual terminó aceptando, pero antes de que se fueran, ella y la hermana de Pace decidieron vestirlo como una adorable niña. 3 días después, el padre con su magia de teletransportación se llevó a Pace a la capital real, en donde Pace se emocionó por cruzar el mercado, y al ver manzanas, que en ese mundo se llaman boncas, le pide a su padre comprarle unas, y se lo promete para después de la ceremonia, y Pace incluso se las pide a su padre para poder cultivarlas. Debido a esto, el padre estaba feliz, pues pensaba que su hijo quería hacer crecer sus tierras, aunque en realidad él solo quería hacer dulces. Luego, padre e hijo llegaron a la iglesia, en la cual el párroco los estaba esperando para dar inicio a la consagración, en la cual Pace fue amarrado y dejado en un cuarto por 2 días, mientras medían la cantidad de magia que poseía, y debido a que esto duraba demasiado, su padre se preocupó, pero Pace estaba de lo más tranquilo pensando en su país de dulces. Al final, la ceremonia fue todo un éxito, y el señor Molten, el padre de Pace, le agradeció al párroco, y antes de volver a casa, compraron las boncas que le había prometido a Pace, y las disfrutaron en un lindo momento padre e hijo. Unos días después, el padre reunió a las 3 aldeas, y construyeron una fortaleza para frenar a los bandidos que arribarían en 3 días. Mientras tanto, Pace le pidió a sus mejores amigos, Mark y Rumi, que consiguieran algunas rocas. Ambos siguieron las órdenes de Pace hasta que empezó a ponerse el sol. Es entonces que Mark logra detectar a los enemigos, así que corren camino a la aldea para informar sobre que estos ya venían en camino. Algunos aldeanos entraron en pánico hasta que el padre de Pace los calmó, llenándolos de valor, para luego junto a Fitz salir a una misión de reconocimiento, dejando a Pace a cargo, el cual da un par de órdenes para estar alerta, pero los bandidos iban decididos, y a pesar de que su padre y Fitz intentaron llegar a la aldea a protegerla, Pace empezó a dar instrucciones, pues había puesto al padre de Rumi a atacar si escuchaba algún sonido, para después poner a los niños a lanzar las rocas a los bandidos. En eso, su padre y Fitz intentan emboscar al grupo y al llamar su atención huyen del lugar, pero estos lo siguen de cerca, así que Pace da la señal para que los aldeanos arremetan contra el enemigo, ya que estaba trepando el muro. Muchos fueron derribados, pero el jefe de los bandidos logró trepar la fortaleza y al llegar intenta lastimar a los niños, pero Pace se interpone y utiliza su magia de réplica, con la que quemó el rostro del bandido replicando la herida de uno de sus compañeros, salvando así el territorio Morten. Luego premiaron a aquellos que contribuyeron con la captura de los bandidos, y más tarde Mark y Rumi llegaron a donde tenían a esos bandidos, solo para burlarse de ellos. Pero en eso vemos que Mark es engañado por el líder, quien le promete enseñarle a usar su espada para hacer magia al igual que Pace, pero termina cayendo en su trampa, así que se termina desatando para luego herir a Rumi y tomar a Mark de rehén y escapar en un caballo. Pace, al ver la situación, decide ir tras él, logrando anticipar su camino, así que le coloca una trampa haciéndole caer de su caballo, y luego empiezan a luchar, pero Pace no era lo suficientemente fuerte y lo terminó acorralando. Rato después, vemos como Fitz va a informarle al señor Molten que no habían hallado a los niños y que el bandido había huido, pero en eso ve a Pace en las piernas de su madre, y el padre le dice que había regresado hace rato, gracias a que Pace había replicado el hechizo de él, de teletransportación, y es en eso que vemos que el padre le prohíbe replicar la magia de otras personas, pues esto podría darle problemas. Luego, Mark y Pace fueron a visitar a Rumi, pero Mark, por pena, no pudo dirigirle la palabra, así que Pace los dejó a solas para ir a la cocina y preparar un pie de manzana, o más bien de boncas, para así aliviar el ambiente. Es en eso que Mark le pide disculpas a Rumi, volviendo toda la normalidad, aunque ni tanto, ya que gracias al padre de Rumi, Mark terminó comprometido con ella, y esta lo terminó aceptando rápidamente, y luego todos disfrutaron del delicioso postre que hizo Pace. Luego vemos que el señor Molten
joven había notado que el dinero que tenía no alcanzaba para reconstruir las 3 aldeas, y tras pensar en una solución, Pace sugirió utilizar su magia para crear retratos de compromiso, y serviría como estrategia para ocultar sus poderes, y así obtener ingresos extra. Su padre no se opuso, pues pensó que podría funcionar. Días más tarde, Pace y su padre se reunieron con la condesa Retes, la cual tenía claro que su ejército tuvo la culpa de que los bandidos invadieran Molten. Ella creyó que nadie sospecharía de su fracaso, pero al recibir a Pace y su padre a la hora del té, Pace termina sacando el tema a relucir y toma el mando de la negociación, llegando a obtener 150 monedas para así reparar los daños y no informar sobre sus sospechas a la corona. Pero antes de irse, Pace utiliza su magia y replica a la condesa en un pañuelo como obsequio, además de que sirvió para promocionar sus productos. Luego vemos a padre e hijo asistiendo a la fiesta de la mayoría de edad del nieto del duque Cadelec. Era el líder del ejército central de la capital, y es en esa fiesta que este le pide a Pace hacer una demostración de su magia, y este, al emplearla, le muestra a Petra, la hija del marqués de Hubarek, pues él le había pedido que le presentara a su hija, cosa que sirvió ya que Squall, el nieto del duque, había quedado flechado por ella. Al inicio el duque no quería, pero terminó aceptando gracias a Pace y gracias a sus sospechas sobre el marqués. Ya de regreso a casa, el padre de Pace les informa que el duque les había pedido ser escoltas de Petra para mantenerla a salvo en su camino a la celebración de compromiso, pues sus enemigos podrían interferir, y ellos decidieron aceptar. En ese momento, el padre de Pace se da cuenta de todo el dinero que este había gastado a sus espaldas, así que le terminó quitando su mesada. Llegado el día, van con el marqués, quien le agradece a Pace por su magia que había servido para concretar el compromiso de su hija. Ya dentro del carruaje, Pace conoce a Petra y Licorice, las hijas del marqués. En el camino, Pace les cuenta que usarían la teletransportación de su padre para ir a la iglesia de la capital y esconder a Petra hasta la hora del compromiso. Pero en eso, un grupo de bandidos los detiene y trata de atacarlos. El marqués, Pace y su padre defienden a las chicas y rápidamente derribaron a sus oponentes, así que continuaron, y es en unas escaleras que Pace terminó siendo amable con Licorice, quien lo había agarrado pensando que era su hermana. Luego se teletransportaron a la iglesia de la capital. Por otra parte, el ex duque Armayer había contratado a unos bandidos para secuestrar a Petra y así recuperar su estatus, al destruir la reputación del duque Cadelec y convertirse en el héroe. Mientras tanto, en la iglesia, el marqués se había llevado a Petra para prepararse, mientras Licorice y su doncella quedaron con Pace por orden de su padre. Espera un momento. ¿Cómo es eso que no estás suscrito a mi canal? Te invito en este momento a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte. Además, no olvides compartir y dejarme en los comentarios qué otro anime quieres ver resumido la próxima semana. Sin más que decir, continuamos con el video. El joven los había llevado a una habitación, pero unos momentos después, de la nada, se abrió un agujero bajo los jóvenes. Todos habían quedado sorprendidos, y el padre de Pace fue a buscarlos, dejando a cargo a Fitzu. Minutos después, Pace despierta, atado y sin poder moverse, al igual que Licorice. Ese la termina tranquilizando y trata de sacar información a sus secuestradores, deduciendo que todo era un plan del ex duque Armayer, y usando sus poderes, envió un mensaje a su padre para dar con su paradero. En eso, el jefe de los bandidos llega molesto por equivocarse de hermana, así que decide eliminar a Licorice, pero Pace se termina liberando para luchar, y es en ese momento que llegan los refuerzos, acorralando al bandido, el cual no quería rendirse, así que crea un agujero para escapar. Pero todo era una farsa, pues solo era para esconderse mientras ellos se iban, pero Pace y su padre se habían dado cuenta de ello, y fueron a enfrentarlo, y gracias a la magia de Pace, consiguieron derrotarlo. Un mes después, en la fiesta de compromiso de Petra y Squall, el duque Cadelec le agradece a Pace y su padre por proteger a las hijas del marqués. Entonces Pace le dice su teoría sobre el secuestro, donde una tercera persona había difundido mala información de las hermanas por interés propio, y que sabían que había sido el duque, el cual quería destruir a su enemigo. El duque los detiene y se pone de acuerdo con Pace sobre el dinero que recibirían de recompensa, y le dice que reflexionara sobre sus actos. En eso llega el marqués, que notó el futuro brillante que le esperaba a Pace, así que le
termina proponiendo convertirse en su yerno, comprometiéndolo con Licorice, y aunque trató de negarse, al final terminó accediendo, más por presión que por otra cosa, y gracias a su padre que aceptó el compromiso. De ahí todo el mundo terminó felicitando a Pace por su compromiso, gracias a que el duque se lo había informado a todos. En eso Licorice se le acerca y a Pace le pareció bastante bonita. Después, el padre de Pace fue a informarle del compromiso de su hijo a su esposa. Esta al principio pensó que la engañaba, pero al final se mostró contenta, porque al fin tendría otra hija. Mientras tanto, la noticia de que Pace se había comprometido llegó a la condesa Retes, quien estaba molesta con el duque y el marqués por actuar sin permiso, por lo tanto decidió tomar cartas en el asunto. Mientras en Molten, a Pace le llegaron cajas con acacias falsas, árboles que podrían producir miel, y a pesar de que era difícil cultivarlos con poca lluvia, les dice a sus amigos que encontró un lugar a las afueras del pueblo, mientras vemos a su padre haciendo cuentas con Fitzu, y ven que habían cerrado un año con ganancias finalmente, y este pensaba que su hijo era un regalo de los cielos. En eso vemos a Pace y sus amigos, los cuales van a plantar los árboles, pero para eso Pace termina replicando la magia del bandido para romper una montaña y así crear un embalse, pero debido a que se había excedido demasiado, su padre lo terminó descubriendo y lo terminó regañando por exagerar tanto. Unos días después, el canal de irrigación fue conectado al embalse, resultando que el territorio se llene de vida. En eso llega una carta de la condesa Retes, poniendo en alerta al padre de Pace, pues había invitado a su hijo a una degustación de té, y este sospecha de la amabilidad de ella, así que terminó trayendo a Licorice para que se quede un tiempo. Pace se alegra de verla y la termina llevando a su lugar favorito, el cual es la cocina, donde Pace se pone a preparar caramelos y manzanas acarameladas, y al momento en que Licorice los probó, le terminaron encantando. Pero en eso, Pace termina abriendo la puerta de la cocina y ve a su madre, su hermana, Mark y Rumi, los cuales son descubiertos espiándolos, pero su madre y su hermana terminaron huyendo, dejando a sus dos amigos, los cuales fueron castigados por Pace sin dulces. Llegado el día de la degustación, a la reunión asistieron Pace, Licorice, su doncella y Nicolo. Todos los nobles reciben bien a Pace, así que aprovechó y obsequió de sus caramelos a todos, como señal de amistad, acción que hizo para eliminar los impuestos a los comerciantes y así poder enviar a todos sus productos. En eso la condesa aparece y le pide a Pace le cuente los detalles de la propuesta a solas, así que deja a Licorice con sus sirvientes y acompaña a la condesa. Este le pide que la apoye con los impuestos y que al igual que ella, los habitantes de las regiones deberían tener la oportunidad de probar sus dulces. Ella acepta y mientras regresaban a la reunión, la condesa quiere hacerle dudar de si Licorice es un buen partido, pero Pace prefiere no hablar de eso. En ese momento ella lo abraza y es entonces que Pace se da cuenta de la presencia de Licorice, quien molesta salió corriendo, pero Pace la terminó siguiendo para detenerla, y al conseguirlo, este se disculpa por el malentendido, pues a él le gusta tal y como era, pero ella se sentía insegura, pues aún se comparaba con Petra, y para solucionar el problema, Pace se teletransportó y trajo una manzana acaramelada con un lindo corazón dibujado. En ese momento, él aprovecha para confesarle que sus sentimientos por ella no cambiarían, y lo único que quiere es hacerla feliz. Licorice agradece sus palabras, y estuvieron a punto de besarse, pero los terminaron interrumpiendo. Luego la pareja regresó a casa, y como venganza a la condesa, Pace había colocado el abrazo que la condesa Retes le había dado en la envoltura de sus caramelos, corriendo así la voz de que a la condesa le gustaban los jóvenes. Después nos enteramos de que el marqués estaba en problemas, pues su región vecina planeaba atacarlos, así que pidió refuerzos al duque Cadelec, mientras Pace, gracias al dinero acumulado de la venta de sus dulces y retratos, quería comprar 100 cabras para elaborar todo tipo de dulces, prometiéndole a Licorice un pastel de queso. Y vemos que también Licorice le había dado la idea de adquirir una máquina que tritura uvas para así procesar melaza, y tras consultarle a su padre, este le dijo que ha empezado la guerra, pero el territorio Molten no se metería en el asunto. Pero cuando Pace se había enterado de que un varón con sus influencias se había quedado con las cabras que él tanto quería, quiso unirse al conflicto para así reclamar las provisiones con el apoyo del marqués. Al final van junto a 12 personas, mientras en la residencia del marqués las tropas estarían a cargo de Squall, quien tendría el honor de defender la primera línea. El joven le prometió a Petra que la protegería y se termina despidiendo partiendo hacia la batalla. Al rato, Pace y su padre arribaron a la casa del marqués y es ahí que nota que habían difundido información falsa con el objetivo de separar a su ejército y eliminar al nieto del duque, logrando que sus vecinos pierdan la fuerza aliada y a la vez ellos obtener la victoria. Así que sin perder más tiempo, partieron a ayudar a Squall, quien cayó en la trampa enemiga. Este y sus hombres
errores trataron de escapar, pero sus adversarios eran demasiados, incluso llegando a acorralar a Squall, quien totalmente rodeado creyó que era su fin, pero es en ese momento que aparecieron los refuerzos del señor Molten, quienes derrotaron fácilmente a sus adversarios, arruinando el plan del enemigo, a quien no le quedó de otra que ordenar la retirada. Al final todos volvieron a su hogar, pero Squall se sentía culpable de que sus tropas cayeran por su falta de experiencia, así que Petra trató de consolarlo, pero al no lograrlo, pidió ayuda a Pace, quien tuvo una idea y rápidamente fue a la cocina a preparar algo. Unas horas después, celebraron la victoria de la residencia del marqués de Hubarek, y en medio del evento, Pace llevó una tarta tatín, la cual estaba hecha de boncas. El postre puso feliz a Squall, y más la historia detrás de su creación, cosa que le hizo entender que los errores no son en vano, y que aunque no pudo salvar a sus hombres, a Petra le bastó con que volviera sano y salvo. Así que ya Squall, más animado, promete que de ahora en adelante se volvería más fuerte. Luego Pace y su padre fueron recompensados por el marqués, y al regresar a su hogar, ellos recuperaron sus cabras, además de quedarse unos cuantos caballos que le pertenecían al varón que habían derrotado. De esa manera, Pace pudo elaborar la tarta de queso que le había prometido a Licorice, pensando que cada vez estaba más cerca la creación de su país ideal de dulces, terminando así este increíble anime. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte.